Buenas tardes, familia, pueden tomar su asiento. El día de hoy me toca compartir el mensaje y estoy bien contento. Me pongo siempre muy contento cuando tengo la oportunidad de compartir y me siento más dichoso porque tengo la oportunidad de hacerlo frente a ustedes el día de hoy. Quiero invitarle a que abran sus Biblias a Mateo capítulo 16, de Mateo, en el versículo 13 en adelante vamos a estar. Y de antemano les digo que este relato se puede encontrar también en Marcos 8, al igual que en Lucas 9. Pensando en la serie que hemos tenido del camino y que en gran enfoque ha sido el discipulado, siento que este pasaje va a proveer una conexión, un enlace entre lo que hemos estado aprendiendo a través de las últimas 7 semanas y también lo que está en la actualidad ahorita por encima de nosotros, que es la semana de Pascua. Pero ciertamente nuestro enfoque va a ser más de unas gafas, de unos lentes del discipulado hacia el texto, pero también no podemos evitar que va a haber un enlace, una conexión con lo que está sucediendo con nuestra semana de Pascua. Al final de cuentas, dice la Escritura en Juan 5 que toda la palabra apunta hacia Él. Entonces, siempre tenemos esa confianza en ello. Para darle un poquito de contexto de Mateo 16, este es un punto muy decisivo, es un punto giratorio en el Evangelio de Mateo. Va a haber un cambio grande que vamos a ver. There's a huge pivotal point here in the text, so keep an eye out. Y esto se podría decir es el clímax, es como la tesis del discipulado. Ya para entonces, en el Mateo 16, basado en la documentación de la Escritura, ya tiene Jesús más o menos unos 2 años y medio en su ministerio. Entonces se pudiera decir que esta es como la recta final del discipulado. Y le he puesto por título Rumbo a la Cruz. No rumbo a la cruz como la última semana de la pasión, pero rumbo a la cruz en cuanto a la recta final. Rumbo a la cruz el Señor empieza a hacer unos cambios, a tratar con los discípulos y darles unos últimos principios y algunas advertencias. Y nos enseña por extensión a nosotros cosas que debemos de considerar. Sabemos que el ministerio de Jesús duró 3 años, entonces ya nos damos cuenta que ya las semanas se están acortando. Y hasta el momento Jesús no les ha relatado todo sobre ellos. Pero en el momento que vamos a entrar, hay una pregunta que va a hacer Él que debo decir que es la pregunta más fundamental que cualquiera de nosotros nos podemos enfrentar. Igual es una pregunta que hasta el día de hoy la contestamos diferentemente. Y eso es lo que nos separa, lo que nos divide. Pero la Escritura nos dice exactamente la respuesta acerca de esta pregunta. Iniciemos nuestra lectura. Estamos en Mateo 16, versículo 13 y vamos a iniciar. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es el Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Uno de los primeros principios que me gustaría comentarles es que aquí lo que podemos ver es que como discípulos debemos ser distintos a los demás. Ahí la contestación del pueblo en general, el pueblo judío, y la contestación de los discípulos, y por extensión la contestación de nosotros que somos discípulos del Señor y los demás. Y la realidad es que todas las personas tienen una perspectiva acerca de quién es Jesús. Y la verdad es que solamente son correctas o incorrectas. Incluso esto es lo que nos divide hasta en esta semana de cómo observamos estas fechas. Porque Jesús significa algo diferente para muchos de nosotros. Unas cosas que me gustaría reflexionar en la pregunta. Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? 2 cosas. Primero que nada, el Señor no pregunta porque ignora lo que la gente piensa de Él. Incluso hemos visto a través de Mateo que Él sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Entonces Él sabe lo que la gente piensa de Él. La pregunta no es para Él mismo, la pregunta es para los discípulos en forma de reflexión. Que hay una perspectiva, hay preceptos que el mundo tiene y hay los que nosotros tenemos que tener acerca de la persona de Jesús. Es por eso que les mencioné que uno de los primeros principios es de que debemos ser distintos. La otra cuestión es que Mateo, de una manera muy, muy interesante, usa la palabra Hijo del Hombre, que no lo vemos en los otros relatos, pero porque Mateo quiere hacer un énfasis, quiere hacer un hincapié, y eso es
hacer un contraste entre la humanidad de Jesús a la respuesta que ha de venir. Por eso usa el término hijo de hombre. Incluso es un término que Jesús mismo usa de sí mismo más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Y es un término, se podría decir, bajo, sencillo, porque Jesús era más que un hombre. Pero Jesús hace la pregunta de lo más básico, de lo más natural: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre en tercera persona? ¿Y cuál es la contestación de la gente? La gente contesta que piensan que es Elías, que es Juan el Bautista, que puede ser Jeremías, y pues todos están muertos ya para entonces. Juan el Bautista murió en el capítulo 14. Y hay razones por qué la gente contestó así. Uno es porque los milagros y los prodigios que hacía Jesús se asemejaban mucho a aquello de los de Elías. El celo que el Señor tenía por el templo era muy parecido a aquel de Jeremías. Incluso en Lucas, en el mismo relato, dice que piensan que es uno de los profetas resucitados. Literalmente la gente pensaba que era un profeta de la antigüedad, un santo de la antigüedad, que fue reencarnecido y aquí está ahora, hoy en día. Y mencionan desde el más reciente, que murió hace poco, hasta Elías, que era de casi 1000 años. De los más primeros hasta el más reciente. Y te pones a pensar, la respuesta está media rara, porque primero que nada está incorrecta, pero es algo de halago. O sea, sí, tienen un concepto alto de Jesús. Ser un profeta en la cultura judía es algo serio. Pero Jesús es más que un profeta. Y ese no es la respuesta. Y no es un profeta de la antigüedad reencarnado. Y había otras razones por qué en la cultura de Dios pensaban eso. Era porque también en Miqueas 4, 5, 6 había la idea de que Elías volvería. Y pensaban que Juan el Bautista era Elías también. Entonces las personas se confabulan todas estas ideas. Pero luego están ustedes. Dice Jesús: pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Nosotros, ustedes que son los discípulos y por extensión nosotros. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque es las personas con las que Él se ha invertido ya 2 años y medio. Y creo que se vale la pregunta. Incluso se pudiera ver esto como una especie de tesis. Toda capacitación, todo entrenamiento, toda vocación, toda carrera, toda instrucción tiene que tener un momento de culminación donde la persona puede asegurar su creencia o la materia o lo que sea. Y Jesús hace la pregunta que es la pregunta más importante: ¿quién soy yo? Bueno, hablemos del Hijo del Hombre, como Él se presentó. ¿Qué sabemos del Hijo del Hombre? Sabemos a través de los evangelios que Jesús es un hombre. Tuvo sed, tuvo hambre, fue tentado en el desierto, estuvo triste, lloró. Y en esta semana, en el contexto de la semana en que estamos, sangró su vida por aquellos que habían de creer y muere. Pero ¿qué era aquello que no es lo natural? ¿Qué nos ha enseñado Jesús? Y vamos a hacer justo a los discípulos, a lo que ellos han visto hasta ahora. En Mateo 8, ¿qué han visto? Que Jesús calma la tempestad. Jesús echa una pestañita en la barca, estaba cansado después de ministrar mucho tiempo, y apenas alcanza a pegar los ojos un poco cuando se desata una tempestad y empiezan a alborotarse todos los de la barca. No vamos a morir, con una gran dramática ahí. Y Jesús sale y calma los vientos. ¿Y qué dicen los testigos oculentes? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Había algo más que simplemente un hijo de hombre. En Mateo 9 hay un relato muy bonito que ahorita vamos a volver a él. En Mateo 15 alimenta a 4,000 personas. En Mateo 14 camina sobre las aguas y alimenta a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que pudiera ser de 10,000 a 20,000 personas. Eso no es natural. Eso no es de cualquier hijo de hombre. En Mateo 9 hay un relato, uno de mis favoritos de todos, y yo creo que muchos lo hemos escuchado. Es del paralítico que tiene 4 amigos, rompen el techo y bajan al paralítico porque la gente estaba tan apegada a Jesús y no había cómo entrar en esa casa. Y estos amigos estaban en búsqueda del milagro para su amigo. Y van bajando el cuerpo, ¿y qué es lo primero que dice Jesús? Tus pecados son perdonados. Ese es un gran problema para los religiosos de aquel día, para los líderes religiosos. Y estaban enojados porque Jesús blasfemaba, porque ¿quién tiene el poder de perdonar pecados? Solamente Dios perdona pecados. Ciertamente los fariseos sabían lo que Jesús estaba implicando. Entonces Jesús les dice: pues usted díganme, ¿qué es más fácil? ¿Decirle que sus pecados son perdonados
lo que no se puede ver. O dos, que se levante su lecho y ande. No, pues era una espada de doble filo, no querían contestar esa. Porque en cualquier manera que contestaban iban a caer en la trampa y iban solamente a atestiguar a lo que Jesús estaba diciendo. Entonces Jesús mostró más que ser simplemente un hombre o un profeta o un buen individuo. Y esta es la contestación que corrompe los cielos de una manera bien especial. Entonces ya Él se dirige a ellos, está lo que la gente piensa, y la gente puede creer muchas cosas, pero luego estamos aquellos que decimos que somos sus discípulos, que tenemos una intimidad con Él, que hemos invertido también tiempo con Él y Él con nosotros. Y yo creo que no hay algo más desilusionante que pasar tiempo con alguien y que esa persona no te conozca. Y si somos discípulos debemos de saber quién es Jesús. Y eso me lleva a la siguiente observación del texto, es que como discípulos debemos saber quién verdaderamente es Jesús. Y aquí está la contestación que da Pedro. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Pocas palabras, lo que Pedro dijo, tú eres el cumplimiento del Antiguo Testamento, tú eres el Mesías, eso es lo que Cristo significa en el Nuevo Testamento. Déjame decir una cosa, no eres solamente el Hijo del Hombre, sino eres el Hijo del Dios viviente. No solamente tienes la naturaleza de humano, pero tienes la naturaleza de deidad, eres divino en toda tu manera de ser. En pocas palabras, le estaba diciendo, tú eres Dios mismo encarnecido. Y eso no consiste de lo natural, eso consiste de una revelación que Dios da solamente a través de su palabra, que es Cristo Jesús mismo, el Verbo encarnecido, como nos dice Juan en su prólogo. Por eso me encanta mucho el nombre de nuestra iglesia, y no porque estoy aquí, pero Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es lo que nos hace tan distinto a nosotros. No importa el tiempo ni la estación, pero específicamente en este tiempo es lo que nos hace tan distinto nuestra fe, es que nosotros creemos en el Dios hombre, el Dios que bajó y tomó la forma de hombre, pero nunca dejando de ser Dios 100%. Eso es por eso que los fariseos lo querían matar, porque ellos entendían las implicaciones, lo que no entendían era quién era Él en verdad, pero entendían las implicaciones de lo que Él hacía. Y dice la Escritura, ve esta vez con los comentarios de los autores que tiene, y buscaban redoblar sus esfuerzos para matarlo, porque se hacía igual que Dios. Y después de 2 años y medio, los captaron los discípulos. Quiero que brinque conmigo al versículo 21. Aquí está lo que yo le digo el punto giratorio. Le voy a dar la versión de Roger y luego le voy a leer la Escritura. Ya lo que pasa, Jesús dice, ¿sabes qué? Ok, ya saben quién soy. Órale, chiquillos, abróchense el cinturón porque se va a poner sabroso el asunto. Aquí estamos en la recta final. ¿Listos? Así está el cuadro. Mira, andan gozando la vida conmigo. Excelente, qué bueno, pero aquí va de pique para abajo. Mira, voy a entrar a Jerusalén, me van a crucificar, esto y esto, y ustedes también van conmigo, van a sufrir. Y espérame, dice Pedro, dice, este cuadro no me está gustando. Vamos muy bien, dice, está bueno el buffet, estamos alimentando 4,000, 5,000 personas, estás caminando sobre las aguas, estás en tu segundo año del ministerio, Señor, tu popularidad está creciendo, tu ministerio se está enanchando bastante, la gente está viniendo a arrepentimiento, cosas están pasando, pero no, pues ya estás listo para establecer aquí tu reino, eres el Mesías, el que hemos estado esperando, y nuestra interpretación de nuestra cultura, de nuestra historia, pues aquí se va a hacer lo bueno, y yo tengo asientos de primera fila, Señor. Sí tenía asiento de primera fila. Y qué espectáculo iba a ser. Entonces dice la palabra de Dios, dice, entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Ay, Pedro. Les digo una cosa, no estamos muy lejanos nosotros de Pedro tampoco. De ninguna manera, Señor, le dice, cálmate. Esto no te sucederá jamás. Incluso la expresión de ninguna manera, Señor, es Dios tenga misericordia de ti. O por ejemplo en el siglo XXI, que Dios nos guarde. No, nos libre Dios. Esa es la expresión.
me lleva a la tercera observación del texto, que como discípulos, y esta es una advertencia, y aquí vamos a acampar un buen rato en este texto, porque creo que aquí hay muchas cosas que el Señor puede tratar con nosotros. Evitar ser piedra de tropiezo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hace unos años estaba yo, un amigo mío, estábamos comiendo en un restaurante y íbamos a hacer deporte los domingos, aunque no me crean. Íbamos a hacer deporte los domingos y era más bien una farsa, que no, porque íbamos a hacer ejercicio y lo íbamos a comer al Taco Chad. Dios nos guarde. Pero en fin, íbamos y mi amigo y yo, y estaba un señor enseguida de nosotros comiendo en el restaurante, y era domingo, temprano por la mañana, y el señor tenía un vestuario como que trabajaba en jardinería o algo así por el estilo. Y mi amigo le empieza a hacer plática. Dice: oiga, jefe, ¿se anda trabajando? Sí, sí. Pues se puso muy buena la plática, la charla, y parte era de que mi amigo quería pues darle una presentación del evangelio. Era domingo, dice: está trabajando, padre de familia, pues proveerle esa oportunidad. Entonces empieza mi amigo: oye, dice, ¿y tu familia? No, pues que tengo que trabajar y esto. Ya sabes lo típico, lo que escuchamos en nuestra cultura. Y, oye, ¿asistes a una iglesia? ¿Conoces del Señor? Y pues ahí empezó a patinar el asunto un poquito. Y no, pues sí, cuando era más niño íbamos a una iglesia, acá el otro. En eso sucede un momento que el Señor se levanta para agarrar más salsitas o algo, no me acuerdo. Y le digo yo a mi amigo: cálmate, le digo, déjalo que disfrute su menudo. Y no voltea y me dice: aparte de mí, Satanás, dice, ¿quieres que disfrute su menudo? Si se puede, dice, perecer su vida entera en el infierno, dice, por no conocer al Señor, y tú andas preocupado por el menudo, me dice. Y fíjate que desde entonces nos reímos y me causó risa, pero cuando me lo dijo fue entre risa y broma, pero también diciéndome la verdad. Y es que parte de ello es que no encajaba con la comodidad que yo quería experimentar en ese momento. Podemos ver el contraste del Hijo del Hombre al Hijo de Dios. Podemos ver el contraste de cuando un pensamiento nace en la presencia de Dios y es algo correcto, como lo que dijo Pedro: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y luego vemos cuando la sabiduría humana entra en el segundo cambio y vamos a ayudarle a Dios. Eso me lleva a la otra observación, que como discípulos debemos considerar las cosas de Dios sobre todas las cosas. Una de las cosas que yo he visto que en mi vida personal y en nuestra cultura es que a veces queremos ayudarle a Dios. Queremos manipular ciertas situaciones. Y les voy a decir algo, voy a ser muy sincero. Está bien fuerte las palabras, porque aquí la idea es que ser una piedra de tropiezo es hacer un agente de Satanás. El no hacer la voluntad de Dios, el ser un contrincante, un antagonista en contra de ella, es ser un agente de Satanás. Yo no lo digo, lo dice el Señor acerca de Pedro. Obviamente que Pedro no era Satanás mismo, pero la expresión es una que conlleva la idea de que ese era su rol, un agente de Satanás. Y me pregunto cuántas veces nosotros no tenemos un mejor cuadro que el que tiene el Señor y encontramos manera de impactarlo, de influirlo, de manipularlo. Y la idea de Pedro, creo que había nobleza en cuanto, sabes que no quiero que nada le pase a mi Señor. Y pues también, pues yo ya tengo primera fila en el reino y todo se está poniendo bien suave. O sea, apenas estamos viviendo la mejor vida hoy, Dios. ¿Cómo? Y cuando el Señor les revela el cuadro de lo que había de pasar a los siguientes 6 meses al venir, al cierre de su ministerio, ya no era muy favorable, ya no era muy popular ese cuadro. Ya no encajaba con la comodidad o con los sueños o los anhelos que tenía Pedro. Y me pregunta a veces cuánto no tenemos nosotros nuestros sueños y nuestros anhelos, y parte de ello es que somos una piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas porque no encaja con nuestros deseos. Parte que del discipulado, sí hay muchos principios muy bonitos, y esto es uno bonito también, pero tiene una connotación un poco más negativa porque es una advertencia. Tengamos cuidado, hay infinidad de ejemplos y aplicaciones, pero
Me pregunto si eso lo hacemos en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Yo pensé que andaba listo con el mensaje y no ando saliendo de la casa y me mete el Señor una zarandeada con este tema otra vez. Señor, ya lo habíamos tratado. Pero es algo bien humano. Pensar que cuando llegamos a un punto de clímax, el Señor nos ha dado, wow, nos ha reconocido. Es lo que el Señor hizo con Pedro, le dio un reconocimiento bien especial, bien bonito. Y ni consistía de él, consistía de la revelación de Dios en su vida. Por eso se le llama por su nombre más natural, hijo de Jonás, llevándolo al punto más natural de quien él es, en contraste, en comparación de la gran revelación divina de parte de Dios en su vida. Y a veces cuando hemos tenido esas experiencias que nace algo en la presencia de Dios, un pensamiento, de repente nos sentimos como que tenemos una autonomía para pensar lo nuestro. Y siempre debemos estar en rendición, en sumisión, sujetos a la voz de Dios, a su palabra, a su voluntad. Debemos ser distintos a los demás. Debemos saber quién verdaderamente es Jesús. Evitar ser piedra de tropiezo. Considerar las cosas de Dios sobre todas las cosas. Incluso me encanta cómo dice Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más alto que los cielos sobre la tierra. En pocas palabras, mis pensamientos a los de ustedes es como el cielo a la tierra. Bien distantes, bien diferentes. Y si no, viendo el texto, vemos que eran muy diferentes los planes de Pedro, que andaba con un razonamiento humano, a los planes que Dios ya tenía ordenado. Después de tratar con Pedro, el Señor entra en uno de los principios que yo creo que uno de los principios más fundamentales que nos marca como discípulos. Es una marca del discipulado. Y es la idea de que conforme vamos creciendo, madurando, esto se debe de ir también creciendo en esta área. Y le dice, después que le dice, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es un comentario fuerte. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Yo le puse en mis notas que como discípulo debemos, pero aquí el Señor dice que no debemos, tenemos. Ese es el Señor Jesús, entonces yo dejo que su palabra hable por sí misma. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Déjame les platico algo. Si no nos negamos a nosotros mismos, lo negaremos a Él. Si no nos convertimos en expertos en negarnos a nosotros mismos y rendirnos a Él, no vamos a convertir en expertos en negarlo a Él. Eso es parte de lo que vemos en la vida de Pedro. Sabemos lo que sucede a los meses al venir, en la semana esta de la Pascua. Pedro niega al Señor 3 veces. Pero lo bonito es que en esto del discipulado el Señor sigue tratando con nuestras vidas, porque luego va y restaura a Pedro. Y parte del discipulado es que vamos así, pero debe de haber crecimiento. Entonces no es algo que digo que tenemos que de un solo tiro tenerlo ya ordenado, pero este camino que es la serie, entre más menguamos, más crece Él. Entre más nos ponemos nosotros en primer lugar, menos crece Él en nosotros. Y eso es algo que no se puede esconder. No se puede tapar el sol con un dedo. Cuando usted ve que las personas Dios está tratando en su vida de una manera poderosa, es porque ellos están menguando para que Él crezca. Porque ellos se están negando. Es porque ellos están arraigados en la verdad de quién es Cristo, nuestro Dios con nosotros. Y parte de la extensión de la aplicación de este texto es que eso es lo que hace la entrada triunfal tan poderosa. Es de que nuestro Dios toma la forma de hombre y entra de la manera contracultural. Entra de la manera que la cultura de los judíos no esperaba, pero entró conforme a la cultura de los cielos, conforme a lo que estaba ordenado de parte de Dios. ¿Y cuál era eso? De sacrificio,
de abnegación, de negarse a sí mismo. Y si me permiten, les quiero leer una escritura que creo que nos puede encapsular todo esto de una manera muy bonita. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, quien siendo por naturaleza Dios, o sea, siendo Dios mismo, no se consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por eso dice el término, ¿qué dice? Que es el Hijo del Hombre. No se aferra a su deidad. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, a los hombres. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Y muerte de una cruz. Ese es el hombre de Dios que tenemos nosotros, the God man. So as we see through the text, we see that as disciples, we must be different than others. There has to be something that sets us apart. Part of one of our fiduciary duties as a believer is that we need to know who Jesus really is. The third one is, as we're growing in our relationship with Christ, we have to avoid being a stumbling block to others who are not of the faith and to those who are of the same faith. In that, also as disciples, we must consider the things of God above all things and not our own fleshly desires. And lastly, discipleship is about denying ourselves, taking up our cross, and following Him. Y para sintetizar el texto al final, Jesús sigue hablando y dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Y parte es de que cuando Jesús dice que carguemos nuestra cruz es porque Él también lo hace. Él carga su propia cruz por nosotros. Y cuando vemos que es una cruz, la cruz es un símbolo de tortura y que su fin es muerte. Y parte de ello es pesar nuestros corazones y ir creciendo en la idea de que, ¿sabes qué, Señor? Conforme voy creciendo más en ti, más dispuesto debo de estar de dar mi vida por ti. Porque tú lo hiciste por mí. Y eso es lo que se trata esta semana. De que nuestro Dios no se quedó en un trono. Y déjame decirles, eso es lo que nos hace tan especial. Que nuestro Dios mismo desciende de los cielos en forma de hombre y nos hace una gloriosa invitación, que fue lo que iniciamos la serie. Nos invita a estar con Él, a vivir con Él, a crecer con Él, a ser como Él, a estar con Él. Pero también parte de eso, las implicaciones es de vivir como Él y realizar algunas de esas cosas como Él. Ciertamente, en algunos tiempos y en eras, en ciertas partes del mundo, es un poco más fácil ser creyente que en otras, tenemos algunos beneficios. Entonces no todos tienen que ser un mártir para el Señor, pero todos debemos de estar dispuestos a ser un mártir si el Señor nos llama. Ese es el precio del discipulado. Entonces, pensando en la semana que viene, la entrada triunfal del Señor, cómo Él, siendo Dios en toda su manera. Me encanta cómo le dice en Juan, tiene 8 declaraciones del yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, yo soy, yo soy. 7 veces, incluso en la 8ª vez, en otro contexto, está defendiéndose él mismo, porque la gente tiene un concepto de Jesús y algunos pensaban que estaba endemoniado. Y dice Jesús, déjame decirte que antes que Abraham era, yo soy. Y se ríen de él y se mofan y dicen, pues si tú no puedes ni tener 50 años, Abraham era un personaje de hace 2000 años. Déjame decir una cosa, nadie hace las aclaraciones yo soy, más que Yahweh en el Antiguo Testamento cuando se le apareció a Moisés, él dijo el yo soy. La realidad es que podemos tener un concepto de Jesús, we can have a lofty idea of who Jesus is, and be so utterly wrong, y estar completamente erróneos. Y parte de que le invitamos a ser parte de nuestro discipulado, a crecer, a hacer la vida juntos, es para más y más ir creciendo y que el Señor siga revelando esas verdades a través de su palabra, su espíritu y nuestro tiempo en hermandad.